estuve ahí aquel momento en que Él salvaba al mundo en aquella cruz. Oh sí, yo estuve ahí en aquel momento en que aún a sus enemigos perdonó. Oh sí, yo estuve ahí, yo soy testigo. Soy testigo de lo grande de su amor. Cuando solo se quedó, como un cordero se entregó. Yo no me aparté de Él ni un segundo. Yo quería verlo y que Él me viera ahí. Y fue entonces cuando en mí fijo sus ojos y con lágrimas llorando me dijo: hijo, te la doy por madre, amala y cuídala por mí. Me miraban suplicantes al entregarme aquello más bello para Él. Cuídala por mi discípulo, ámala, pues tu madre es. Yo soy aquel discípulo y ella mi madre, la recibí, feliz viví, recíbela, tu madre es. Buenos días, amigas y amigos auditores que están en sintonía con Radio Polar a esta hora. Esperamos que se encuentren muy bien y estén disfrutando de sus vacaciones, los que están en ella, y los que no estén disfrutando de tiempos tranquilos. Este programa de hoy incluye noticias de la Iglesia Católica nacional e internacional, como también hay algunos avisos importantes del Santuario de Jesús Nazareno. Vamos pues a reflexionar y escuchar de la mejor música católica de todos los tiempos. Me acompaña este día tu risa, Señor. Se alza en el horizonte tu historia en canción. Serán tus brazos abiertos que me mantienen despierto, aquellos brillantes pilares
de mi corazón. Es el ruido del viento que trae tu voz. Fuerza que me levanta y me lleva hacia el sol. Será el silencio de Cristo, aquel que pocos han visto, el sueño que inunda en su paso al más soñador, al más soñador. Será Dios el que grita desde el corazón, el que lucha por darme su amor, el que llena mi espacio y quiere inundarme despacio. Serás tú quien desafía al mundo por mí, quien no tiene principio ni fin, el que mira y espera que le entregue mi vida entera para servir. Los caminos se abren mirando su andar. Tus pisadas son marcas que otros seguirán. Serán tus ojos ventanas para mirar el mañana, sabiendo que hoy y por siempre tenemos la paz, tenemos tu paz. Será Dios el que grita desde el corazón, el que lucha por darme su amor, el que llena mi espacio y quiere inundarme despacio. Serás tú quien desafía al mundo por mí, quien no tiene principio ni fin, el que mira y espera que le entregue mi vida entera. Será Dios la esperanza de aquel que creyó que se puede vivir del amor, quien silencia el pecado, que nunca se fue de mi lado. Serás tú quien desafía al mundo por mí, quien no tiene principio ni fin, el que mira y espera que le entregue mi vida entera, que le entregue mi vida entera para servir. Papa Francisco, la hospitalidad es una importante virtud ecuménica. La hospitalidad es una importante virtud ecuménica. Así lo aseguró el Papa Francisco en su catequesis pronunciada este miércoles 22 de enero en la audiencia general celebrada en el aula Pablo VI del Vaticano. El Santo Padre explicó que la hospitalidad significa reconocer que los otros cristianos son verdaderamente nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Somos hermanos. Alguno te dirá, ese es protestante, ese es ortodoxo. Sí, pero somos hermanos en Cristo. En su catequesis, Francisco insistió en que la hospitalidad no es un acto de generosidad de una sola dirección, porque cuando acogemos a otros cristianos,
los acogemos como un regalo que se nos es concedido. Somos recompensados, recibimos aquello que el Espíritu Santo ha sembrado en esos hermanos y hermanas nuestros, y eso se convierte en un don también para nosotros. Estas reflexiones del pontífice se producen en el contexto de la Semana de Oración para la Unidad de los Cristianos, que se está celebrando del 18 al 25 de enero, con el tema de la hospitalidad. El pontífice recordó, como en el libro de los Hechos de los Apóstoles se describe la hospitalidad practicada por la comunidad de Malta con San Pablo y sus más de 200 compañeros de viajes, cuando naufragó en sus costas el barco que los trasladaba a Roma. En ese episodio se narra cómo el barco en el que viajaba Pablo estaba a merced de los elementos. Llevaban a la deriva en el mar 14 días, y puesto que ni el sol ni las estrellas eran visibles, los viajeros se sentían desorientados, perdidos. Debajo de ellos el mar golpeaba con violencia el barco y temían que se despedazara por la fuerza de las olas. Por arriba los golpeaba el viento y la lluvia. Pero Pablo, destacó el Papa, era un hombre de fe. La fe le dice que su vida está en las manos de Dios, que ha resucitado a Jesús de entre los muertos y lo ha llamado a él, a Pablo, para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Su fe le dice también que Dios, según cuanto ha revelado a Jesús, es un Padre amoroso. Por ello Pablo se dirige a sus compañeros de viaje e, inspirado por la fe, les anuncia que Dios no permitirá que ni un pelo de sus cabezas se pierda. Esta profecía, señaló el Papa Francisco, se cumple cuando el barco llega a la costa de Malta y todos los pasajeros se encuentran sanos y salvos en tierra firme. Allí experimentan algo nuevo, en contraste con la brutal violencia del mar y de la tempestad. Reciben el testimonio de la rara humanidad de los habitantes de la isla. Los náufragos, que para los malteses eran extranjeros, reciben la atención de los isleños, encienden fuego para que se calienten, les ofrecen refugio de la lluvia y comida. Incluso, aunque todavía no han recibido la buena nueva de Cristo, manifiestan el amor a Dios en los actos concretos de gentileza. De hecho, la hospitalidad espontánea y los gestos comunican el amor de Dios, y la hospitalidad de los isleños malteses es devuelta con milagros de curación que Dios opera por medio de Pablo en la isla. Por lo tanto, si la gente de Malta fue un signo de la providencia de Dios para el apóstol, también él, Pablo, fue testigo del amor misericordioso de Dios para ellos. Tras esta explicación, el Papa Francisco recordó cómo hoy el mismo mar en el que naufragaron Pablo y sus compañeros es de nuevo un lugar peligroso para la vida de otros navegantes. En todo el mundo, hombres y mujeres migrantes afrontan viajes peligrosos para escapar de la violencia, para escapar de la guerra, para escapar de la pobreza. Lamentó que, como Pablo y sus compañeros, experimentan la indiferencia, la hostilidad del desierto, de los ríos, de los mares, muchas veces no le dejan desembarcar en los puertos, sino que por desgracia encuentran la hostilidad, mucho peor, de los hombres. Son explotados por traficantes criminales. Hoy son tratados como números y como una amenaza por algunos gobiernos. Hoy a veces la falta de hospitalidad los rechaza como una ola hacia la pobreza o hacia los peligros de los que han escapado. El Papa Francisco finalizó su catequesis afirmando que nosotros, como cristianos, debemos trabajar juntos para mostrar a los migrantes el amor de Dios revelado por Jesucristo. Podemos y debemos testimoniar que no hay únicamente hostilidad e indiferencia, sino que cada persona es preciosa para Dios y amada por Él. Las divisiones que todavía existen entre nosotros nos impiden ser plenamente signo del amor de Dios.
Papa Francisco, los dones del Señor no se compran. En su homilía de la misa celebrada en la Casa Santa Marta de este 21 de enero, el Papa Francisco advirtió que el ser cristiano, ser bautizado, ser ordenado sacerdote y obispos es pura gratuidad, porque los dones del Señor no se compran. Así lo indicó el Santo Padre al reflexionar en la primera lectura de la liturgia del primer libro de Samuel, en donde se relata la unción de David. El Papa señaló que entre los hermanos fue elegido el más pequeño, el más limitado, aquel que no tenía títulos, que no tenía nada, y esto muestra la gratuidad de la elección de Dios. Cuando Dios elige, muestra su libertad y la gratuidad. Pensemos en todos los que estamos aquí. ¿Por qué nos eligió el Señor? No porque somos de una familia cristiana, de una cultura cristiana. No, muchos de familia cristiana y de cultura cristiana rechazan al Señor, no quieren. Pero, ¿cómo es que estamos aquí elegidos por el Señor? Gratuitamente, sin ningún mérito, gratuitamente. El Señor nos eligió gratuitamente. No hemos pagado nada para convertirnos en cristianos. Nosotros, los sacerdotes, los obispos, no hemos pagado nada para convertirnos en sacerdotes y obispos. Al menos eso creo, ¿no? Porque hay, sí, aquellos que quieren avanzar en la llamada carrera eclesiástica, que se comportan de una manera simoníaca, buscan influencias para convertirse aquí, allá, trepadores. No, pero esto no es cristiano. Ser bautizado, ser ordenado sacerdote y obispo es pura gratuidad. Los dones del Señor no se compran, afirmó el Papa. En esta línea, el Santo Padre exhortó a ser santos y añadió que la santidad cristiana es cuidar el don nada más, comportándose de tal modo para que el Señor permanezca siempre. En la vida ordinaria, en las empresas, en el trabajo, muchas veces para tener un lugar más alto, se habla con este funcionario, se habla con este gobernante, se habla con ese de aquí, para que dile al jefe que me lleve. No es un regalo, eso es trepar. Pero ser cristianos, ser sacerdotes, ser obispos, es solo un regalo. Y así se entiende nuestra actitud de humildad, lo que debemos tener, sin ningún mérito. Solo debemos cuidar este regalo, que no se pierda, pidió. De este modo, el pontífice recordó que todos estamos ungidos por la elección del Señor. Debemos cuidar esta unción que nos hizo cristianos, que nos hizo sacerdotes, que nos hizo obispos. Y agregó, esto es la santidad. Las otras cosas no son necesarias. La humildad de cuidar. Y entonces el regalo, ¿cuál es el gran regalo de Dios? El Espíritu Santo. Cuando el Señor nos eligió, nos dio el Espíritu Santo. Y esto es pura gracia, sin ningún mérito nuestro. Por ello el Papa Francisco pidió en su homilía no olvidar al pueblo de Dios, porque si nosotros los cristianos olvidamos al pueblo de Dios, incluso a los no creyentes, si los sacerdotes olvidamos nuestro rebaño, si los obispos olvidamos esto y nos sentimos más importantes que los demás, negamos el don de Dios. Y añadió que es como decirle al Espíritu Santo, vete tranquilo, en la Trinidad, descansa, que yo puedo solo. Por lo que el Papa remarcó, y esto no es cristiano, esto no es cuidar el don. Pidamos hoy al Señor pensando en David, que nos dé la gracia de agradecer por el don que nos ha dado, de ser conscientes de este don tan grande, tan hermoso y de cuidarlo. Esta gratuidad, este don, cuidarlo con nuestra fidelidad, concluyó. 7 días con Francisco. La semana litúrgica inicia el domingo, la laboral convencionalmente el lunes, pero para el Papa es diverso. Para Francisco la semana de alguna manera comienza el viernes, el día de la compasión hacia los invisibles, el día de la misericordia. Cuando sale fuera de los muros vaticanos,
con destino a la periferia. Nuestro recorrido sigue desde el viernes el ritmo diverso de una agenda donde los compromisos son organizados en base al criterio de la caridad. La oración por la unidad de los cristianos fue el centro de la actividad del Papa Francisco en la semana comprendida del 17 al 22 de enero. Comenzó el viernes con el encuentro del Santo Padre con la delegación ecuménica de la Iglesia Luterana de Finlandia. Entre los elementos fundamentales estuvo el diálogo entre los cristianos, y el pontífice resaltó la experiencia de estar juntos y la hospitalidad. Como cristianos bautizados, creemos que Cristo quiere encontrarnos en esas mismas personas que han naufragado en la vida, tanto literalmente como en el sentido figurado. Los que ofrecen hospitalidad no se hacen más pobres, sino más ricos. Quien da, recibe a su vez. De hecho, la humanidad que mostramos a los demás nos hace misteriosamente partícipes de la bondad de Dios que se hizo hombre. Antes de este encuentro, en la misa en la Casa Santa Marta, el Papa había reflexionado sobre las enfermedades del alma. Para defender la salud del corazón, Francisco observó que la medicina más importante es pedir perdón. Es algo sencillo que Jesús nos enseña cuando va a lo esencial. Lo esencial es la salud total, la del cuerpo y la del alma. Guardemos bien la del cuerpo, pero también la del alma, y vayamos al doctor que puede curarnos, que puede perdonar nuestros pecados. Jesús vino para esto, dio su vida por esto. El sábado 18 de enero, el Papa Francisco se encontró con una delegación de pescadores de la región italiana de San Benedetto del Tronto. El Santo Padre pidió que el trabajo de la pesca, a menudo arriesgado y duro, sea valorado, salvaguardando los derechos y las aspiraciones legítimas. En el rezo del Ángelus del domingo 19, Francisco oró por la crisis de Libia, un país afectado por un sangriento conflicto interno, y lanzó este llamamiento a los negociadores. Queridos hermanos y hermanas, hoy se celebra una conferencia en Berlín para discutir la crisis en Libia. Espero sinceramente que esta cumbre, que es tan importante, sea el inicio de un camino hacia el fin de la violencia y una solución negociada que lleve a la paz y a la tan deseada estabilidad del país. El lunes 20 de enero, en su homilía en la casa de San Marta, el pontífice subrayó que cuando uno se rebela contra la voluntad del Señor, convierte su palabra en ideología y cede al orgullo y a la idolatría. Después de la misa, Francisco recibió una delegación del Centro Simon Wiesenthal. Con ellos recordó las tragedias ligadas a las ideologías totalitarias que marcaron la historia del siglo XX y les exhortó a sembrar la paz, a cultivar el suelo de la fraternidad, especialmente frente al recrudecimiento bárbaro del antisemitismo. El consumismo de hoy también es verbal. ¿Cuántas palabras inútiles? ¿Cuánto tiempo perdido para impugnar y acusar? ¿Cuántas ofensas gritadas? Independientemente de lo que se diga, el silencio, por otro lado, ayuda a preservar la memoria. Si perdemos la memoria, aniquilamos el futuro. El aniversario de la indecible crueldad que la humanidad descubrió hace 75 años es un llamado a detenerse, a permanecer en silencio y a recordar. Lo necesitamos para no quedar indiferentes. El martes 21 de enero, durante la misa en la Casa Santa Marta, el Papa nos recordó que ser cristiano, sacerdote u obispo es un regalo gratuito del Señor, que no se puede comprar, y al día siguiente, en la audiencia general del 22 de enero, centrada en la semana de oración por la unidad de los cristianos, Francisco resaltó otro aspecto de la fe: mostrar el amor de Dios a las personas más desamparadas, como los migrantes. Significa acogerlos. Pedimos por todos cuantos sufren en el mar tempestuoso del desarraigo y el abandono,
y a comprometernos a trabajar juntos, pidiendo al Señor el don de la unidad, de modo que como cristianos testimoniemos el amor premuroso de Dios por cada persona. Una semana que concluye con la preparación para la histórica primera celebración del Domingo de la Palabra de Dios en la Iglesia Católica en todo el mundo. Cuando Jesús oyó que habían metido a Juan en la cárcel, se dirigió a Galilea. Pero no se quedó en Nazaret, sino que se fue a vivir a Cafarnaúm, a orillas del lago, en la región de las tribus de Zabulón y Neftalí. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había escrito el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y de Neftalí, al otro lado del Jordán, a la orilla del mar, Galilea, donde viven los paganos. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Una luz ha brillado para los que vivían en sombras de muerte. Desde entonces Jesús comenzó a proclamar: Vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo: Síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó, y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en la sinagoga de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. El primer anuncio del Evangelio. El Evangelio de hoy nos recuerda el momento en que Jesús comenzó a predicar. El evangelista Mateo nos lo presenta como el momento en que se cumple una antigua profecía de Isaías. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. Pero para ser sinceros, las palabras son mayores que la realidad. Lo que sucedió fue algo muy sencillo. En una esquina del mundo de aquel tiempo, lejos, muy lejos de Roma, que era el centro de aquella civilización, un hombre salió a los caminos y comenzó a predicar. Su mensaje era muy sencillo: convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Al principio casi nadie le hizo caso. Apenas unos pocos pescadores, los últimos de la sociedad, algunas mujeres, igual de mal valoradas, y gente por el estilo. Jesús no era más que un judío marginal, y solo los marginados le hicieron un poco de caso. Si ese fue el modo como Dios quería presentar su salvación a todo el mundo, desde nuestra cultura actual, le diríamos que se equivocó de medio a medio. Hoy hubiésemos planteado toda una campaña en los medios de comunicación, de lanzamiento simultáneo en los países más ricos y desarrollados del mundo. En los países pobres se lanzaría más tarde, que ofreciese con claridad los contenidos más importantes y orientados ante todo a captar la atención de los destinatarios. Para ello se trataría de ofrecer en primer lugar los aspectos más suaves,
fáciles y gratificadores del mensaje. Con suficiente antelación se habría preparado un gran número de predicadores, conferenciantes y escritores que se entregarían a la tarea de presentar el mensaje de un modo más cercano a la gente. Pero Dios no hizo eso, más bien lo contrario. En Jesús se acercó a los últimos. Nunca estuvo preocupado por el número de sus seguidores, ni por su nivel social. Ni siquiera les puso las cosas fáciles. Sus primeras palabras ponen frente al oyente una exigencia radical: convertíos, o lo que es lo mismo, cambiad de vida. Pero algo encontraron en él aquellas gentes sencillas y humildes que le siguieron, con dudas y vacilaciones, pero le siguieron. Hoy también nosotros somos una pequeña comunidad. No ocupamos el centro del mundo. No tenemos los medios de comunicación a nuestro alcance, ni falta que nos hacen. Apenas tenemos el Evangelio en medio de nosotros y la fuerza de Jesús para hacer lo que Él hizo. Primero, escuchar su mensaje y tratar de convertirnos, de comenzar a vivir de acuerdo con el Evangelio. Y segundo, ser portadores de ese Evangelio para todos los que nos rodean. No hay que temer porque seamos pocos o pobres. Así es como Dios quiere hacer presente su mensaje en el mundo. En nuestras manos está. San Sebastián Mártir, 20 de enero. Sebastián, hijo de familia militar y noble, era oriundo de Narbona, pero se había educado en Milán. Llegó a ser capitán de la primera corte de la Guardia Pretoriana. Era respetado por todos y apreciado por el emperador, que desconocía su cualidad de cristiano. Cumplía con la disciplina militar, pero no participaba en los sacrificios idolátricos. Además, como buen cristiano, ejercitaba el apostolado entre sus compañeros, visitaba y alentaba a los cristianos encarcelados por causa de Cristo. Esta situación no podía durar mucho, y fue denunciado al emperador Maximino, quien lo obligó a escoger entre ser su soldado o seguir a Cristo. El santo escogió la milicia de Cristo. Desairado, el emperador lo amenazó de muerte, pero San Sebastián, convertido en soldado de Cristo por la confirmación, se mantuvo firme en su fe. Enfurecido, Maximino lo condenó a morir acribillado. Los soldados del emperador lo llevaron al estadio, lo desnudaron, lo ataron a un poste y lanzaron sobre él una lluvia de saetas, dándolo por muerto. Sin embargo, sus amigos que estaban al acecho se acercaron y al verlo todavía con vida, lo llevaron a casa de una noble cristiana romana llamada Irene, que lo mantuvo escondido en su casa y le curó las heridas hasta que quedó restablecido. Sus amigos le aconsejaron que se ausentara de Roma, pero el santo se negó rotundamente, pues su corazón ardoroso del amor de Cristo impedía que él no continuase anunciando a su Señor. Se presentó con valentía ante el emperador, desconcertado porque lo daba por muerto, y el santo le reprochó con energía su conducta por perseguir a los cristianos. Maximino mandó que lo azotaran hasta morir, y los soldados cumplieron esta vez sin errores la misión, y tiraron su cuerpo en un lodazal. Los cristianos lo recogieron y lo enterraron en la Vía Apia, en la célebre catacumba que lleva el nombre de San Sebastián. El culto a San Sebastián es muy antiguo. Es invocado contra la peste y contra los enemigos de la religión. Y con esta biografía introductoria de San Sebastián, pasamos a las fiestas celebradas acá en la región. Primero la fiesta de San Sebastián en Punta Arenas. Tras la novena de San Sebastián con la adoración eucarística diaria, el lunes 20 de enero se celebró la fiesta del Santo Mártir, con la Eucaristía que se celebró al mediodía y la celebración eucarística y procesión de las 19 horas, que presidió el Padre Obispo Bernardo.
Durante la celebración de la Eucaristía, el pastor diocesano invitó a un breve diálogo a partir de la liturgia de la palabra que en la carta de Pedro llama a los cristianos a dar razón de su esperanza, razones que los cristianos hoy hemos de dar desde los desafíos que la vida y la historia nos presentan. Centralidad en Jesucristo, formación de la familia en la fe, comunión entre pastores y laicos fueron algunas de las cosas que surgieron del diálogo. Tras la procesión, se bendijeron los vehículos. La comunidad agradece a todos los que han colaborado en la participación de esta fiesta. Celebración de San Sebastián en la provincia de Última Esperanza. El lunes 20, como manda la tradición, celebraron la festividad del mártir San Sebastián. Al caer dicha fiesta en lunes, no hubo mucha feligresía, pero quienes siguen esta devoción allí estuvieron participando y rezando por sus intenciones. En el bello paraje de la gruta de la bahía de Dumestre, a 8 kilómetros de Puerto Natales. La fuente, por parte de Punta Arenas, Jagoda Martinich Rusic. Y la fuente de la celebración en Puerto Natales, el padre Carmelo Moller. El pasado 22 de enero se celebró la fiesta de la beata Laura Vicuña, protectora de la dignidad y pureza de la mujer. Gracias Jesús, gracias María, fueron las últimas palabras que pronunció la beata Laura Vicuña, cuya fiesta se celebra cada 22 de enero. Ofreció su vida a Dios para que su mamá se convierta y deje de convivir con un hombre que la maltrataba y que intentó sobrepasarse con la pequeña beata. Laura Vicuña Pino nació en Santiago de Chile en 1891. Su padre pertenecía a una familia aristocrática de gran influencia política y alto nivel social. Su madre, en cambio, era de condición humilde. Por ese tiempo se da una revolución en Chile. La familia tiene que huir de la capital y refugiarse a 500 kilómetros de distancia. El papá muere y la madre queda en la indigencia a cargo de 2 niñas, Laurita de 2 años y Julia. Las 3 emigran hacia Argentina y la madre Mercedes empieza a convivir con Manuel Mora. En 1900, Laura ingresa como interna en el Colegio de las Hijas de María Auxiliadora en Junín de los Andes. Al poco tiempo empieza a destacar por su devoción y sueña con ser religiosa. Cierto día, escuchó de la maestra que a Dios le disgusta mucho los que conviven sin casarse, y Laurita cayó desmayada por el susto. En la siguiente clase, cuando la profesora volvió a tocar el tema de la unión libre, la pequeña beata empezó a palidecer. Laura comprende la situación en que vive su madre y a su tierna edad siente mucho dolor cuando Dios es ofendido. No se resiente con su madre, sino que, en cambio, decide entregar su vida a Dios para que su mamá se salve. La beata le comunica su plan al confesor, el sacerdote salesiano Crestanelo, quien le dice: «Mira que eso es muy serio. Dios puede aceptarte tu propuesta y te puede llegar la muerte muy pronto». Pero Laura continuó resuelta con su ofrenda. El día de su primera comunión, a sus 10 años, se ofrece a Dios y es admitida como hija de María. Sin embargo, en su casa, Mora trata de manchar la virtud de Laura y ella valientemente se resiste, muchas veces con la fuerza derivada de la fe auténtica. El hombre la botó de la casa, la hizo dormir a la intemperie y dejó de pagarle la escuela. Pero las hijas de María Auxiliadora la aceptan gratuitamente. Un día, Laurita vuelve a casa y Mora la golpea salvajemente. En pleno invierno se produce una inundación en la escuela y Laura, ayudando a salvar a las más pequeñas, pasa horas con los pies en el agua helada. Se enferma de los riñones con grandes dolores
y su madre se la lleva a casa, pero no se recupera. Al entrar en agonía, la beata dice: Mamá, desde hace 2 años ofrecí mi vida a Dios en sacrificio para obtener que tú no vivas más en unión libre, que te separes de ese hombre y vivas santamente. Mercedes llorando exclamó: Oh Laurita, qué amor tan grande has tenido hacia mí. Te lo juro ahora mismo, desde hoy ya nunca volveré a vivir con ese hombre. Dios es testigo de mi promesa. Estoy arrepentida. Desde hoy cambiará mi vida. La beata manda llamar al confesor y le dice: Padre, mi mamá promete solemnemente a Dios abandonar desde hoy mismo a aquel hombre. Entonces mamá e hija se abrazaron llorando. El rostro de Laura cambió por completo y se tornó sereno y alegre porque sintió que cumplió su misión en la tierra. Recibe la unción de los enfermos, el viático y besa varias veces el crucifijo. A su amiga que rezaba con ella le dijo: Qué contenta se siente el alma a la hora de la muerte, cuando se ama a Jesucristo y a María Santísima. Luego, mirando la imagen de la Virgen, agradece alegremente a Jesús y María y parte a la casa del Padre un 22 de enero de 1904. La mamá tuvo que cambiarse de nombre y disfrazarse para salir de la región porque Manuel Mora la perseguía. El resto de su vida Mercedes llevó una vida santa. San Juan Pablo II beatificó a Laura Vicuña en 1988 y en aquella ocasión el Papa Peregrino dijo: La suave figura de la beata Laura a todos enseña que, con la ayuda de la gracia, se puede triunfar sobre el mal. Niña de ojos noche, alma clara, dulce miel de inocencia, viaje estrellado, tus gotitas de los ojos anuncian tierno firmamento. Sospeché que entre tus dudas me anunciabas que descubrí tu corazón. Lo encontré empujando tus entrañas al amor. Si dio a luz sonrisa y paz, y en él Dios se ha ido para latir, cantar y amar. Blanca de silencios, de arrebatos, mariposa en tempestad, vuelas porque el viento te acaricia entre sus dedos y te hace brillar. Gracias simplemente porque descubrí tu corazón. Lo encontré empujando tus entrañas al amor. Si dio a luz sonrisa y paz, y en él Dios se han ido para latir, cantar y amar. Descubrí tu corazón, lo encontré empujando tus entrañas al amor. Si dio a luz sonrisa y paz, y en él Dios se han ido para latir, cantar y amar. Y en él Dios se quedó para vivir. Niña de paz, niña de paz, niña de paz.
Iglesia San Francisco de Ancud resultó destruida por un voraz incendio. Las causas del inicio del fuego aún se investigan. La comunidad lamenta la pérdida, destacando la importancia de este templo por su valor espiritual y cultural. En la madrugada del miércoles 22 de enero comenzó un incendio que afectó al templo de San Francisco de Ancud, parroquia El Sagrario, que resultó absolutamente destruida. Las causas de esta lamentable pérdida para la comunidad de la diócesis de Ancud aún están siendo investigadas por la Policía de Investigaciones. El párroco de la iglesia San Francisco, el padre Alex Gallardo, quien resultó con lesiones leves en un brazo y rostro a causa del fuego, relató que fue alertado por carabineros sobre el incendio, aunque sin lugar a dudas esto genera un gran dolor en la comunidad. Destacó que la fe de las personas no se ve afectada, asegurando que se seguirán reuniendo y que construirán un nuevo templo. Las personas presentes, parte de los fieles que se congregaban en la parroquia afectada, manifestaron su pena, pero también colaboraron con las labores de bomberos, señalando que la iglesia no es un edificio. Para los cristianos, la iglesia somos nosotros, los que estamos congregados aquí, rezando, acarreando cosas y salvando lo que podemos. Esa es la iglesia. No importa el lugar, nos vamos a seguir juntando. También destacaron la riqueza cultural de este templo, construido a comienzos del siglo XX, y valoraron el rol que había cumplido este lugar en distintos momentos, el que incluso sirvió de refugio para la comunidad luego del terremoto de 1960. Monumento histórico. Este templo también es ponente de la centenaria Escuela Chilota de Arquitectura Religiosa en Madera. Se conservaba en el área urbana de la ciudad de Ancud y comenzó su construcción a comienzos del siglo XX, probablemente alrededor de 1906. Fue un fiel exponente del estilo neoclásico constructivo chilote, con tejuelas de alerce y una torre fachada hexagonal, ostentando una nave principal de techo abovedado soportado por columnas cilíndricas dóricas internas con arcos de medio punto. El 14 de diciembre de 2016, el Consejo de Monumentos Nacionales había aprobado la solicitud de declaratoria para Monumento Nacional en categoría de Monumento Histórico a las iglesias Nuestra Señora del Carmen de Quetalco y San Francisco de Ancud. La fuente: Comunicaciones Ancud. La muestra costumbrista del año 2020. Como todos los años desde 1983, nuestra comunidad y otras organizaciones de raíces culturales chilotas realizamos la muestra de comidas típicas, evocando la cultura y modo de vida de nuestras familias en el archipiélago. Amigas y amigos, desde el viernes 31 de enero, nuestra comunidad está empeñada en preparar los mejores platos de la gastronomía chilota. 2 fines de semana, desde el 31 de enero al domingo 2 de febrero, y después desde el viernes 7 de febrero al domingo 9 de febrero. En el centro Caguach, ubicado en la esquina de Avenida Circunvalación con Salvador Allende, les esperamos para ofrecerle lo mejor de nuestra cocina chilota, sea para llevar o servirse en el local. Milcaos, roscas, empanadas de manzana, de marisco, de pino, chochoca, tortilla al rescoldo, tortilla de papas, asado al cordero, cazuela de cordero, todo lo que evoque un menú de la isla, pídalo en el Centro Caguach desde este próximo 31 de enero. Fiesta de Jesús Nazareno en Caguach. Señor de la Vida, reunió a miles de peregrinos en la diócesis de Ancud. Más de 5.000 peregrinos de diferentes partes de Chiloé y del país llegaron a la pequeña isla de la Devoción para honrar a nuestro Señor en la tradicional fiesta a Jesús Nazareno de Caguach. Con 3 días de encuentros y oración, se vivió esta gran y hermosa fiesta a Nuestro Señor representado en la antigua imagen de Jesús Nazareno de Caguach.
la cual atrae a miles cada año en su celebración principal en el tercer domingo de enero, recordando que esta fiesta tiene su fecha original de celebrarse el 30 de agosto, pero que hace años también se replica en verano, donde más personas pueden acercarse debido al mejor clima en la isla, al Señor de Caguache. En la Eucaristía del Padre Obispo Juan María Gurto, recalcó en su homilía que cuando estamos dando vida y no quitando vida, estamos amando. Y aquí está la muestra. Esta imagen de Jesús Nazareno nos recuerda constantemente y ha recordado a través de las generaciones de que este es el que ha dado la vida por nosotros. No es el que la quita, es el que la dona, y a través de su donación, de su entrega que llegó hasta la sangre, es que nosotros tenemos esperanza de vida. Porque ese Jesús, el que murió, el que cargó la cruz, es el que resucitó. Este es el Cordero de Dios. Además, felicitó y alentó al pueblo de Dios seguir enseñando y divulgando esta devoción. Felicito a los papás que traen a sus hijos acá. Felicito a aquellas familias que han transmitido la fe en Jesús. Los felicito porque han transmitido algo fundamental. No es simplemente darle plata, educación, cosas necesarias. Les han entregado algo que no se destiñe y que le va a servir siempre. Creer en Jesús. Eso también es lo que han hecho los chilotes cuando salieron por aquí y por allá, en las diferentes latitudes de nuestro país o de este continente. Han llevado su fe y la han compartido, y sigamos compartiéndola, porque Jesús no es propiedad privada de nadie. Ninguno de nosotros puede adueñarse de Cristo ni la Iglesia, porque la Iglesia es servidora de Jesús, y todos tenemos que servir a Jesús y entregarnos a los demás como hizo Él. Después de la misa se realizó la tradicional procesión por la explanada, típica de la religiosidad popular de esta tierra chilota, con las banderas y las imágenes de los santos patronos de Caguache y de las islas vecinas. La devoción y la fe se veían reflejadas en los rostros de los peregrinos. Realmente una celebración muy emotiva. También durante esta el Padre Obispo hizo un momento de oración por los niños y niñas presentes, con una especial bendición hacia los más pequeños. Son innumerables los testimonios de las personas que cada año acuden al santuario para agradecer los milagros recibidos del Hijo de Dios en esta especial devoción. La imagen del Nazareno cargando la cruz nos anima en nuestras propias cruces y sufrimientos, nos da esperanza de alivio en nuestras enfermedades, nos consuela y de alguna manera misteriosa nos atrae hacia Él. La fuente de comunicaciones ANCUD. Santoral Católico de la Semana. Les recordamos el elenco de santos y santas cuya memoria se celebra en esta semana para que salude a sus familiares y amigos que van a estar de onomástico. Hoy, domingo 26 de enero, es San Timoteo, San Tito, Santa Paula y Santa Paola. El día 27, Santa Ángela Merici. El día 28, San Tomás de Aquino. El día 29, San Valerio. El día 30, Santa Martina. El día 31 de enero, San Juan Bosco y Santa Marcela. El día 1 de febrero, San Severiano. Y el día 2 es la presentación del Señor. Ha concluido el programa de hoy día, domingo 26 de enero, que ha preparado para ustedes el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas. Les recordamos que nuestro santuario se encuentra ubicado acá en Avenida Circunvalación, esquina Salvador Allende, y los espera todos los días en sus horarios de misa de lunes a sábado a las 20 horas y el domingo a las 11 y 16 horas. Además,
Le invitamos nuevamente a la gran muestra de comidas típicas de Chiloé 2020, acá en la comunidad del Santuario de Jesús Nazareno. La tradicional muestra gastronómica se inicia el viernes 31 de enero. Los invitamos a todos, hay variada comida para servirse o llevar. Los esperamos. Aprovechamos de enviarle un afectuoso saludo a la comunidad de San Sebastián, que acaba de celebrar este pasado lunes 20 la festividad de su santo mártir. Nos despedimos, muchas bendiciones a todos y todas, y nos encontraremos el próximo domingo en este mismo punto del dial. No me robarán la esperanza, no me la romperán. Vengan a cantarla conmigo, vengan a cantar.